Mientras los aldeanos celebraban la cosecha final del año, los campos dorados susurraban abundancia, pero también algo siniestro, enterrado debajo. Cuando una muerte repentina destrozó la alegría, la señorita Marple supo que aquello no era accidente, era el comienzo de un misterio mortal, escondido entre los cultivos. La noche de septiembre sostenía esa calidad dorada que llega solo en la hora de la cosecha, cuando el último calor del verano se mezcla con el primer susurro del otoño. La señorita Jane Marple ajustó su chal de punto y miró a través de los campos de Henry Farm con la tranquila satisfacción de quien ha sido testigo de muchas noches en St. Mary Mead. Una tradición tan encantadora, ¿no te parece, Jane? Comentó Lady Bantry, sus ojos brillaban de anticipación. Aunque confieso que nunca entendí toda la ceremonia involucrada. La señorita Marple sonrió suavemente. Oh, pero es bastante simple, Dolly. La última vaina que se corta se llama el cuello, ¿ves? Más bien como el cuello de una botella, supongo, el último trozo que completa el todo. Los niños habían trabajado con tanto empeño en su corona de cosecha en la escuela. Bajo la cuidadosa guía de la señorita Nell Carter, maestra de la aldea, habían pasado semanas trenzando paja en una corona elaborada, destinada a ser elevada hasta la cresta del antiguo granero como culminación de las festividades. La corona descansaba ahora sobre un caballete de madera junto a las grandes puertas, sus tallos dorados brillando bajo la luz cálida que se derramaba desde las ventanas de la casa de campo. El granero en sí era una magnífica estructura de piedra color miel, con vigas de roble macizo que habían resistido siglos de estaciones inglesas. Esa noche parecía reforzar a los aldeanos reunidos con una dignidad casi de catedral. Del extremo del frontón se proyectaba el viejo polipasto de sacos, localmente llamado hin, un robusto haz de madera con poleas de hierro, que en otros tiempos había levantado incontables sacos de grano hasta el desván. Pritchard parece bastante agitado esta noche, observó el doctor Haddock, asintiendo hacia un hombre delgado y afilado que se mantenía apartado, consultando su reloj de bolsillo con obvia impaciencia. Harold Pritchard, el agente de tierras, era un hombre eficiente en la recolección de rentas, lo cual le había ganado respeto, pero poco afecto entre los inquilinos. Esa noche vestía su traje oscuro habitual, aunque su compostura habitual parecía quebrada. No dejaba de mirar hacia el camino, como si esperara a alguien. Tal vez aguarda a Sir Giles, sugirió el reverendo Leonard Clement, ajustando su collar clerical, aunque entiendo que el joven Brinton acostumbra llegar tarde a estas reuniones. La señora Clement, práctica y de semblante amable, ayudaba a organizar las ofrendas que luego se llevarían a la iglesia. Los niños han trabajado tan bellamente en la corona, dijo, admirando el trenzado. La señorita Carter tiene un don con ellos. Nell Carter, mujer tranquila de unos 30 años, con cabello prematuramente plateado, estaba rodeada de niños excitados, parloteando sobre la ceremonia de la noche. Vestía un simple vestido marrón y se movía con la dignidad discreta de quien sabe guiar mentes jóvenes. Sus manos, notó la señorita Marple, mostraban pequeños cortes y callos, huellas del trabajo paciente de entrelazar paja junto a los niños. Cerca de la entrada del granero estaba Tom Weaver, agricultor inquilino. Sus manos curtidas y su mirada firme hablaban de años labrando la tierra. Aunque ya no joven, se movía con la precisión de quien domina tanto el arado como la herramienta. Su esposa Joan iba y venía en silencio, entre la cocina y el corral, portando teteras y bandejas para la cena que seguiría a la ceremonia. Joan Weaver, de unos 40 años, cabello oscuro recogido con firmeza, poseía esa habilidad invisible de las mujeres que sostienen un hogar con eficacia callada. Esa noche vestía su mejor lana azul marino, que resaltaba su tez clara, y se desplazaba con la seguridad de quien está acostumbrada a manejar grandes reuniones. Esa corona es un trabajo bien hecho, declaró Caleb, el trabajador agrícola más anciano, su voz grave cargada de autoridad. He visto muchas cosechas, y esta creación es digna de todas ellas. El hombro izquierdo de Caleb se alzaba más que el derecho, quizá un legado de décadas manejando guadaña y mayal. El señor Mer, molinero y productor de sidra, conversaba animadamente con los hombres jóvenes sobre la calidad de las manzanas de ese año. Su rostro enrojecido y su figura rotunda delataban a un hombre que disfrutaba de los frutos de su propio trabajo, y quizá también de su sidra, más de lo recomendable. La señorita Marple permanecía cerca de Lady Bantry, con excelente vista del conjunto. A su lado descansaba su bolsa de punto, mientras la cámara Brownie de Dolly colgaba del cuello de su amiga. Lady Bantry era entusiasta fotógrafa, aunque sus resultados solían ser más apasionados que artísticos. «Oh, Jane, debo tomar una fotografía de la corona antes de que la eleven», exclamó, alzando la cámara. «Un trabajo tan intrincado».
Mira qué cuidado en los extremos. La señorita Marple inclinó la cabeza, examinando más de cerca. En efecto, los hilos de la atadura estaban escondidos con meticulosa precisión, cada uno entrelazado tan cuidadosamente en la trenza principal que la unión resultaba invisible. El sello, sin duda, de la señorita Carter y su influencia en los pequeños. Los niños ciertamente han aprendido bien sus lecciones, murmuró Miss Marple, con aprobación. Esa atención al detalle se está volviendo cada vez más rara. La luz de la tarde se desvanecía, y las lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes en el corral. El reverendo Clement llamó entonces a la atención. Había llegado el momento del tradicional llamado del cuello, ese ritual antiguo en el que el último haz de la cosecha era llevado al desván, y la compañía reunida entonaba su gratitud por el año cumplido. La corona sería alzada por el viejo Jin hasta la cresta del granero, mientras todos cantaban con solemnidad. Venid, pueblo agradecido, venid. Era un momento que vinculaba el presente con generaciones incontables de campesinos, que, bajo este mismo cielo de septiembre, habían celebrado el cierre de la cosecha. Pero primero, como era apropiado, la ceremonia debía comenzar con el reconocimiento formal del cuello, la vaina final que marcaba el cierre del trabajo de todo un año, y la esperanza de la provisión para el venidero. Las antiguas palabras de la bendición de la cosecha apenas habían comenzado a resonar a través del corral, cuando un sonido atravesó el aire de la tarde y heló la sangre de la señorita Marple. No fue el choque de la madera que caía, ni el ruido de algún implemento caído, sino algo mucho más siniestro, el fuerte y húmedo sonido de un impacto, seguido de un silencio abrupto y terrible. ¡Cielos!, exclamó Lady Bantry, casi dejando caer su cámara. ¿Qué demonios fue eso? El sonido había provenido de la dirección del granero del diezmo, cerca de los escalones del Hinloft que conducían al nivel superior donde se alojaba el antiguo mecanismo de polipasto. Los aldeanos reunidos se volvieron como uno solo, sus rostros reflejaban el cambio repentino de la celebración a la alarma. Tom Weaver fue el primero en moverse, su rostro sombrío se endureció mientras avanzaba hacia el granero con la determinación de un hombre acostumbrado a investigar sonidos inusuales en su propiedad. Varios de los hombres lo siguieron, sus botas crujían sobre la paja esparcida que alfombraba el patio. «Quédense atrás si lo desean», gritó el doctor Haddock, imponiendo su voz con la urgencia de su formación médica mientras empujaba a la multitud. «Déjenme pasar». La señorita Marple también se encontró avanzando, aunque mantuvo la distancia prudente de quien comprendía que las escenas de posible tragedia requerían un delicado equilibrio entre la preocupación humana y la debida discreción. Lady Bantry permaneció a su lado, la cámara olvidada en sus manos temblorosas. Lo que descubrieron en la base de los escalones del Hinloft fue una visión que permanecería grabada en su memoria mucho después de que la luna de la cosecha hubiera descendido. Harold Pritchard yacía retorcido en el suelo empapado del granero. Su delgado cuerpo estaba doblado en un ángulo antinatural, un brazo extendido como si aún tratara de aferrarse a algo que nunca alcanzó. Su cráneo mostraba la evidencia inconfundible de un trauma masivo, y una oscura mancha se expandía lentamente bajo su cabeza. Lo más inquietante de todo era su mano derecha, que aún mantenía un agarre mortal sobre una cuerda, la misma que operaba el antiguo polipasto. El doctor Haddock se arrodilló junto al cuerpo, sus dedos expertos buscando un pulso que claramente no esperaba hallar. Tras un momento, levantó la vista con expresión grave, confirmando lo que todos temían. «Se ha ido», dijo en voz baja. «La pregunta es, ¿caída o empujón?». Los ojos agudos de la señorita Marple recorrieron la escena con la atención metódica que había aprendido a aplicar en tales situaciones. El bloque de hierro del polipasto, diseñado para levantar sacos de grano, colgaba en un ángulo extraño desde su gancho de montaje, balanceándose ligeramente en la brisa de la tarde que susurraba entre las viejas maderas del granero. Algo en esa posición parecía incorrecto, aunque no pudo identificarlo de inmediato. Cerca del cuerpo de Pritchard, un peldaño de madera yacía torcido, aparentemente arrancado de la escalera que conducía al loft. La madera mostraba arañazos recientes que sugerían un contacto violento. Sin embargo, la señorita Marple notó con interés que en la herida del cráneo no había marcas correspondientes ni astillas incrustadas. El inspector Slack llegó en cuestión de minutos, convocado por el joven Billy Mecher, que había corrido hasta la aldea siguiendo las instrucciones de su padre. El inspector, hombre de acción rápida y pensamiento poco contemplativo, comenzó de inmediato a dar órdenes en voz alta, imponiendo un orden casi militar sobre lo que consideraba una simple escena de accidente. «Está claro como el agua», declaró, examinando el cuerpo con fría eficiencia. El pobre hombre debió de estar probando el mecanismo del polipasto antes de la ceremonia. Perdió el equilibrio en los escalones,
Y cayó. Un asunto desagradable, sin duda. Pero estos viejos aparatos agrícolas siempre son traicioneros para quien no los conoce bien. Tom Weaver, que se mantenía cerca con la gorra en las manos, habló con calma y respeto. Con su permiso, inspector, yo mismo le advertí al señor Pritchard que no tocase ese polipasto sin ayuda. Ha funcionado bien durante generaciones, sí, pero requiere un manejo cuidadoso. Un hombre solo no debería haber subido allí. Slack asintió con aire satisfecho. Exactamente mi punto. Accidente puro y simple. Aunque será necesario sellar el granero hasta que concluyamos los trámites. No podemos permitir que la gente ande pisoteando y alterando la escena. La señora Clement, siempre práctica en momentos de crisis, sugirió con voz suave que la cena de la cosecha continuara como estaba previsto en la cocina de la granja. Los niños han esperado esta noche durante semanas. Y quedarse en el frío no devolverá al pobre señor Pritchard. La multitud, aunque turbada, comenzó a dispersarse hacia las cálidas luces de la cocina. La señorita Marple, sin embargo, se sintió atraída por la cuerda que aún colgaba del polipasto. Con la delicadeza de alguien acostumbrado a tratar hilos finos de tejido, pasó 2 dedos a lo largo de su extensión. La sensación que encontró fue inesperada y significativa. La cuerda no ofrecía la aspereza habitual de la fibra, sino algo suave, ceroso. Levantó sus dedos para examinarlos más de cerca bajo la luz de las lámparas. Un débil residuo amarillento brillaba en su piel. Era sebo. La grasa renderizada que solía aplicarse a engranajes y sogas para suavizar su movimiento, pero quien había untado con sebo fresco esa cuerda en la noche de una ceremonia, y no durante un trabajo rutinario? La pregunta la acompañó mientras se dirigía hacia la cocina, donde el murmullo de la vajilla y las conversaciones bajas intentaban devolver un aire de normalidad. Lady Bantry la alcanzó en la entrada, su rostro aún pálido por la impresión. «Oh, Jane, qué perfectamente terrible. Pobre señor Pritchard. Aunque debo decir, nunca me pareció un hombre dado a correr riesgos innecesarios con el equipo agrícola». «No, en efecto», respondió Miss Marple con voz suave. «Siempre me pareció un hombre metódico, del tipo que naturalmente sería cauteloso con esas cosas». Dentro de la cocina, Joan Weaver se movía con calma práctica entre la estufa y la larga mesa de roble. A pesar de la tragedia, conservaba la compostura de una mujer acostumbrada a manejar crisis domésticas sin aspavientos. Sus movimientos eran precisos, aunque Miss Marple notó que sus manos temblaban levemente mientras servía té y partía el pastel de la cosecha. La conversación, inevitablemente, era baja y contenida. El señor Mitch sugirió que Pritchard quizá había querido ajustar el mecanismo para asegurarse de que funcionara bien durante la ceremonia. Caleb, el viejo jornalero, refunfuñó con franqueza. «Bah, esa gente de ciudad no tiene nada que andar toqueteando equipos que no entienden. Ese polipasto lleva funcionando desde antes de que yo naciera». El viejo trabajador declaró con franqueza característica. No llamaba a nadie para que fuera a jugar con el tackle. La señorita Nell Carter se sentó en silencio con su taza de té. Sus facciones, generalmente compuestas, mostraban la tensión de los acontecimientos de la noche. Los niños habían sido enviados a casa con sus padres inmediatamente después del descubrimiento del cuerpo, y ella parecía debatirse con el peso de explicar semejante tragedia a mentes jóvenes. A medida que avanzaba la noche, y el shock inicial comenzaba a dar paso a las consideraciones prácticas que siempre trae la muerte, surgía la necesidad de contactar al forense, de informar a los familiares, de organizar la disposición del cuerpo. La señorita Marple, sin embargo, encontraba sus pensamientos volviendo una y otra vez a esa cuerda reveladora, y a las preguntas que planteaba sobre los últimos momentos de Harold Pritchard. Algo en la escena la inquietaba más allá de la obvia tragedia de la muerte súbita. Quizá la precisión con la que el hombre aparentemente había caído, o el ángulo peculiar en el que colgaba el bloque de hierro, o simplemente el hecho de que una persona tan metódica como Pritchard eligiera probar un mecanismo desconocido, y hacerlo al anochecer. Cualquiera que fuese la fuente de su inquietud, la señorita Marple estaba bastante segura de que aquella noche de cosecha escondía más secretos que los que un simple accidente podría explicar. El sol naciente lanzaba largas sombras sobre los campos segados de Henry Farm, mientras la señorita Marple caminaba con paso cuidadoso entre las gavillas de trigo aún en pie. La celebración de la cosecha parecía ahora un recuerdo distante, sustituida por la realidad severa de la muerte y las inevitables preguntas que ésta conllevaba. Lady Bantry la acompañaba, pisando con cautela para evitar el barro humedecido por el rocío. «Todavía no puedo creerlo», Jane, suspiró. «El pobre señor Pritchard parecía tan permanente, ¿sabes?
El tipo de persona que una simplemente asume que siempre estará ahí, manejando las cosas. La señorita Marple asintió pensativamente, sus agudos ojos recorriendo el suelo mientras se acercaban al área donde varias gavillas permanecían como centinelas dorados bajo la luz de la mañana. Sí, querida. Y, sin embargo, me pregunto acerca de ciertos aspectos de los infortunados sucesos de anoche. Paja, por ejemplo. Seguramente debería haber quedado atrapada en el cuerpo. Levantó con cuidado la gorra, señalando inmediatamente el frotis amarillo a lo largo del borde, la misma sustancia cerosa que había sentido en la cuerda del polipasto la noche anterior. Sin duda alcanzó la gorra de Pritchard, dijo. Aunque las preguntas siguen abiertas, pues la inspección inicial no mostró nada concluyente. Muy curioso. ¿Ves esta pequeña mancha oscura, cerca de la corona? Añadió tras una pausa reflexiva. Diría que es más probable que provenga de los ejes o de alguna maquinaria de granja. Explicó, además, que las corrientes de aire podían transportar sombreros a grandes distancias, pero, con voz firme, recordó. Anoche no hubo viento, querida. Y la tapa fue encontrada cuesta arriba desde el granero. Eso no encaja. Mientras tanto, otro detalle reclamaba su atención. Los números 745 apenas visibles en la luz de la mañana, trazados apresuradamente con tiza blanca sobre el poste del cobertizo. Una marca hecha con prisa, ¿y con qué propósito? Fue entonces cuando Caleb Rowe ofreció la información más inquietante. El viejo trabajador, con expresión más sombría que el cielo nublado, murmuró. Pritchard tenía intención de vender Glee Meadow. Se lo dijo a Tom Weaver después de la última cosecha. 30 acres de la mejor tierra de aquí, y ese hombre quería verla convertida en villas. La revelación cayó sobre la mañana tranquila como una piedra en un estanque, provocando ondas de comprensión en el pequeño grupo reunido alrededor del granero. Tom Weaver, hasta entonces callado, habló con cuidado. Dijo que había interesados, desarrolladores de Londres, que las viejas formas ya no eran rentables, que la tierra serviría mejor bajo casas que bajo arado. La señorita Marple escuchó con la atención tranquila que reservaba a los detalles significativos. Sabía que los motivos financieros habían estado detrás de incontables tragedias, la pérdida de tierras de cultivo no era solo económica, golpeaba en el corazón mismo de una forma de vida transmitida durante generaciones. Joan Weaver intervino con voz baja pero cargada de pasión. Glee Meadow ha sido parte de esta tenencia desde antes del libro de Domesday. Mi abuela trabajó esa tierra, y su abuela antes que ella. No es justo que deba irse en parcelas de construcción, solo porque algún caballero de Londres crea que puede lucrar con ello. La intensidad en su voz no pasó desapercibida para la señorita Marple. Joan tenía el aire de alguien empujado hasta el límite, las manos tensas, los ojos rodeados de líneas de cansancio, la compostura que ocultaba emociones contenidas con esfuerzo. Con cada nueva observación, el cebo, la grasa de eje en lugares impropios, la marca en el poste, el sombrero viajando contra la lógica, la señorita Marple veía surgir un patrón. Uno que no tenía nada que ver con el azar, y todo que ver con una planificación cuidadosa y metódica. La cuestión que permanecía era clara. ¿Sería posible persuadir al inspector Slack de mirar más allá de la explicación obvia y considerar la posibilidad de algo mucho más preocupante? De regreso al pueblo, Lady Bantry, aún conmovida, le tomó del brazo. «Oh, Jane, qué misterio tan sombrío». La señorita Marple lanzó una última mirada al granero, antiguo guardián de tantas cosechas y secretos. Esta vez, estaba segura, había presenciado algo mucho más deliberado y letal. Al pasar por la estación de papelería de Mabel, un destello llamó su atención. En la ventana, una pequeña pila de tarjetas impresas brillaba bajo el sol. Los programas oficiales de la celebración de la cosecha de la noche anterior. «Oh, detengámonos un momento», sugirió Lady Bantry, captando la chispa en los ojos de su amiga. «Me gustaría tener uno como recuerdo, aunque supongo que la noche no procedió según lo planeado». Mabel Thornton, la papelera del pueblo, era una mujer precisa. Su atención al detalle en asuntos de impresión y diseño era legendaria en St. Mary Mead. Lo saludó con una mezcla de solemnidad y apenas contenida emoción, la clase de excitación inevitable que los trágicos acontecimientos siempre despertaban en una pequeña comunidad. «Los terribles sucesos sobre el pobre señor Pritchard», dijo, sacudiendo la cabeza, mientras entregaba a la señorita Marple uno de los programas. «Aunque debo decir que hubo una considerable confusión con el horario ayer por la tarde. Tuve que hacer algunos ajustes de último minuto». Miss Marple examinó la tarjeta cuidadosamente ordenada, con su tipografía impecable. «Hoy 7:30, cena 7:45,
leyó en voz baja, reconociendo la mano característicamente precisa de Mabel. Sin embargo, algo en ese detalle no coincidía con su recuerdo de los acontecimientos de la noche anterior. Creo que puede haber habido algunos cambios en el horario, observó con cautela. ¿No se retrasó un poco la ceremonia de la elevación? Oh, sí, en efecto, respondió Mabel con cierta irritación apenas disimulada. Después de haber impreso 200 programas, alguien envió una nota, ayer por la tarde, diciendo que era necesario modificar la hora. Pero, para entonces, ya era demasiado tarde para reimprimirlo todo. Les advertí que tendrían que conformarse con una pizarra de correcciones. Eso era, precisamente, lo que Miss Marple había esperado escuchar. La pizarra en el granero había mostrado horarios diferentes. Lady Bantry, que hojeaba su propia copia del programa con interés, levantó la vista con una expresión desconcertada. Querida, ¿quieres decir que alguien se encargó de reorganizar todo el horario de la tarde? Su compostura habitual parecía algo alterada, y saludó la idea con el aire distraído de alguien cuyos planes cuidadosamente previstos habían sido torcidos por fuerzas invisibles. Mira, añadió en voz baja. Aquí está la llegada del coche de St. Giles, justo cuando comenzó toda la conmoción. Alterar la hora de la ceremonia había demostrado ser decisivo, las expectativas cambiaron, dejando el corral vacío, excepto para Harold Pritchard, y para quienquiera que hubiese convenido en reunirse allí con él. Los aldeanos tenían, sin duda, tanto el motivo como el conocimiento necesario para orquestar la muerte de Pritchard con precisión meticulosa. Aquella ventana de 15 minutos no había sido casualidad. Había sido creada con un propósito. Y la señorita Marple estaba cada vez más segura de que ese propósito había sido el asesinato. La mañana siguiente, tras sus revelaciones sobre el tiempo alterado, trajo un visitante inesperado al granero de Henry Farm. La señorita Nell Carter estaba de pie junto al caballete de madera, donde aún descansaba la corona de la cosecha. Sus facciones, normalmente serenas, estaban marcadas por una angustia genuina. Miss Marple y Lady Bantry habían llegado temprano, impulsadas por la creciente convicción de la primera de que las respuestas a la muerte de Pritchard se hallaban en los pequeños detalles, esos que todos los demás preferían pasar por alto. Encontraron a la maestra inmóvil, con las manos entrelazadas con fuerza frente a ella. Miss Carter, dijo Miss Marple, acercándose con una ternura que tantas veces le había servido en encuentros con almas atribuladas. ¿Sucede algo, querida? Nell Carter se volvió hacia ellas. Sus ojos pálidos reflejaban más que la simple pena de la tragedia de la noche anterior, había en ellos una sombra de confusión. Es la corona, susurró. Algo está mal en ella. Se ve, diferente, de alguna manera. Miss Marple examinó la corona de la cosecha con la atención metódica que siempre reservaba a lo significativo. A primera vista, parecía idéntica a la que había admirado la noche anterior, la misma paja dorada, la misma construcción delicada, el mismo arco suelto que había atrapado el lente de Lady Bantry. Y, sin embargo, cuanto más la observaba, más la inquietaba. Había un detalle errado, apenas perceptible. El giro, exclamó de pronto, con la satisfacción del reconocimiento. Querida, el giro está completamente equivocado. Lady Bantry se inclinó sobre la corona, aunque los aspectos técnicos escapaban a su experiencia. Me temo que no entiendo, Jane. Miss Marple levantó una sección de la paja y la sostuvo contra la luz matinal que entraba por las viejas ventanas del granero. La trenza adecuada debe mostrar un giro en Z, es decir, el hilo debe espiral hacia la derecha al ascender. Así se enseña siempre a los niños. Pero esta muestra un giro en S, una espiral hacia la izquierda. La importancia de aquella observación no fue evidente al instante para Lady Bantry, pero el repentino jadeo de Nell Carter lo dejó claro. Eso es imposible, susurró, con voz quebrada. Los niños y yo trabajamos en esa corona durante semanas. Cada pieza tenía el giro correcto. Yo misma supervisé cada hilo. Miss Marple asintió, seria. Entonces, esta no es la misma corona que ustedes crearon. Alguien la ha sustituido por otra, hecha por un tejedor zurdo. El silencio cayó sobre el grupo como una sombra palpable. En un pueblo como St. Merrymead, todos sabían quiénes eran los artesanos zurdos. Y solo una persona reunía la habilidad necesaria, y la condición de trabajar siempre con la mano izquierda. Caleb Rowe, murmuró Lady Bantry. Cuando lo encontraron más tarde esa mañana, Caleb estaba en el cobertizo del carro, trabajando con su precisión habitual. Al verlas, levantó la vista con la expresión cansada de quien ya esperaba preguntas difíciles.
Caleb, comenzó Miss Marple con voz suave, hemos estado examinando la corona de la cosecha y hemos notado algo desconcertante sobre su trenzado. El viejo continuó con su labor unos segundos más, manteniendo el semblante neutral. Ah, ¿sí? Por un momento, su compostura titubeó, dejando entrever la ira defensiva que ocultaba tras su calma habitual. Luego enderezó los hombros con dignidad. Tomamos algunas hebras de la trenza del año pasado, respondió con brusquedad. Los niños se cansaron, y tuve que reforzarla. Era una explicación plausible. Y tal vez hubiera satisfecho a un investigador menos tenaz. Pero Miss Marple tenía un arma que pocos podían rebatir, la evidencia fotográfica de Lady Bantry. Muy interesante, Caleb, dijo con suavidad. Aunque creo que Lady Bantry tomó una fotografía de la corona infantil ayer por la tarde. Dolly, ¿no fue alrededor de las 5? Lady Bantry sacó su pequeño cuaderno, donde anotaba con rigor cada detalle de sus sesiones fotográficas. A las 5:10, para ser precisa. Y, en la foto, la corona muestra claramente el giro en Z. El correcto. La línea temporal era inapelable. A las 5:10, la corona estaba intacta con su trenzado derecho. Ahora, en cambio, descansaba ante ellas con un giro constante de mano izquierda. Y esa diferencia lo cambiaba todo. La sustitución había ocurrido en algún momento entre la fotografía y el momento actual, muy probablemente durante el crucial periodo de 15 minutos, cuando el corral había estado vacío de testigos. La señorita Marple levantó la corona con cuidado, probando su peso en ambas manos. Otra anomalía inmediatamente se hizo evidente. Lo más curioso, murmuró, aunque su tono sugería que la curiosidad se estaba resolviendo rápidamente en comprensión. Esto parece bastante pesado para el trabajo decorativo de paja. Casi como si algo se hubiese agregado para aumentar su peso. La postura defensiva de Caleb había dado paso a algo que se acercaba a la resignación. Aunque mantenía su obstinado silencio respecto a la construcción de la corona, la señorita Marple sintió que, si bien el viejo poseía conocimiento significativo, su participación era más complicada que la simple culpa. El patrón se volvía más claro con cada revelación. Alguien había planeado cuidadosamente no solo el momento de la muerte de Pritchard, sino también los aspectos mecánicos de cómo se lograría. La corona ponderada sugería un método que dependía del mecanismo de Polipasto en sí, tal vez usando el mismo equipo que Pritchard había estado manipulando para garantizar que su muerte pareciera accidental. Mientras caminaban hacia el pueblo, la señorita Marple meditaba sobre la cuidadosa orquestación que requeriría tal plan. La sustitución de las coronas, la alteración del horario, la preparación de materiales ponderados. Todo hablaba de alguien que había considerado cada detalle con precisión metódica. La pregunta que quedaba era clara. ¿Sería el verdadero arquitecto de este elaborado engaño el sospechoso obvio, cuyo trabajo zurdo había sido descubierto, o era Caleb Roux simplemente otra pieza en un rompecabezas más complejo? El gin loft del granero Tité poseía el aroma a humedad de siglos, polvo de grano y madera, fibra de cuerda, y la débil dulzura de las cosechas almacenadas. La señorita Marple subió los estrechos escalones de madera con deliberación cuidadosa, su mano rozando el raíl desgastado que tantos agricultores habían agarrado antes que ella. El inspector Slack había aceptado, a regañadientes, permitir su examen del mecanismo de Polipasto. Su actitud dejaba claro que seguía considerando innecesaria tanta atención al detalle, en lo que, a su juicio, era un accidente evidente. El doctor Haddock los había acompañado, prestando con su presencia un peso adicional a la solicitud de Miss Marple. Tenga cuidado con el espacio para la cabeza, advirtió Tom Weaver cuando llegaron al nivel superior. Estas viejas vigas no se hicieron para gente alta. El mecanismo mismo era una reliquia de la ingeniería medieval. Enormes vigas de roble soportaban un sistema de hierro que, con precisión, levantaba cargas de grano de toneladas. La cuerda pasaba a través de las poleas en silencio ominoso. Es aquí donde viene el peligro, explicó Weaver, sombríamente. Cuando el peso en la cuerda retrocede, el bloque puede oscilar de nuevo como un péndulo. Podría darle a un hombre un golpe desagradable si no lo espera. La señorita Marple sintió un apretón en el pecho. Sí, el peligro era real, pero alguien lo había convertido en arma. Hitches, dijo con calma, su voz cargada de años de experiencia. El doctor Haddock, inclinado sobre el gancho de hierro, señaló con gesto grave. Hay un hematoma fresco en forma de media luna aquí. Algo golpeó este gancho con fuerza. Miss Marple añadió con serenidad. Y más significativamente, doctor, la forma sugiere que algo impactó el gancho, no al revés. La curvatura indica el golpe de una superficie convexa.
El médico asintió, su rostro iluminándose con súbita comprensión. La herida en el cráneo de Pritchard mostraba la misma impresión curvada. El bloque de polea había retrocedido y lo había golpeado. Eso explicaba la naturaleza de la herida y la posición del cuerpo. Incluso Slack, aunque reacio, no pudo negar lo evidente. Esa noche, la señorita Marple y el sargento Lake se ocultaron tras el muro de piedra que bordeaba el corral de Henry Farm. Cualquiera que regrese lo hará por un motivo, querido sargento, murmuró ella con calma, pero con una chispa de expectación en los ojos. Habrá evidencia que necesite eliminar. El granero se cernía sobre ellos como un gigante dormido, su piedra antigua bañada por la luz plateada de la luna. El lugar de la muerte de Harold Pritchard parecía ahora respirar secretos. Tras 2 largas horas de vigilia, la paciencia de Miss Marple fue recompensada. Una figura emergió de la oscuridad con sigilo, Joan Weaver, llevando un saco de tela. Ahí, susurró la señorita Marple, tocando suavemente el brazo del sargento. Tal como sospechaba. Joan abrió el granero con una llave, y pronto el débil resplandor de una linterna apareció en el gin loft. Trabajó en silencio durante 20 minutos, antes de descender con el saco ahora visiblemente abultado. En el momento justo, el sargento Lake avanzó, alzando su linterna. Señora Weaver, me pregunto si podría explicar qué la trae aquí a estas horas. Joan se quedó inmóvil como un ciervo sorprendido. Sujetaba el saco contra el pecho, sus facciones tensas pero su voz estable. Estoy ordenando el desorden de la escuela antes de que las ratas lo encuentren. Los niños dejaron sus cosas tiradas anoche. Me pareció mejor limpiarlo ahora. Miss Marple dio un paso al frente, su tono suave pero inapelable. Por supuesto, querida, aunque me pregunto si tendría la amabilidad de mostrarnos qué materiales ha reunido. El saco se apretó un instante contra el pecho de Joan. La desesperación cruzó sus ojos. Finalmente, con un suspiro resignado, lo abrió y dejó que el contenido cayera al suelo. El sonido sordo de los objetos al tocar la tierra resonó en la noche, tan definitivo como un veredicto. Los elementos que cayeron fueron iluminadores. Había recortes de paja y restos propios del trabajo artesanal, sí, pero entre ellos se hallaban objetos que no podían explicarse de manera inocente. 2 pequeñas placas de plomo, unidas con la retorcida eficiencia de alguien acostumbrado a tales menesteres, atraparon la luz de la linterna con destellos metálicos apagados. Etiquetas de semillas, observó el sargento Lake, examinando las placas con interés profesional. Se usan para marcar sacos de grano en almacenamiento, bastante pesadas para su tamaño. La señorita Marple asintió pensativamente. Lo suficientemente pesadas, me imagino, para sostener una corona de paja con el peso justo, y así alterar la operación de un polipasto. También hallaron una trenza de paja a medio terminar, trabajada en el mismo giro distintivo identificado en la corona sustituida. La calidad del trabajo era excelente, muy superior a cualquier cosa que los niños pudieran producir. Claramente, provenía de manos hábiles y expertas. Quizás lo más significativo fue lo que el sargento Lake descubrió bajo el mecanismo del polipasto, una aguja. Una herramienta comúnmente utilizada en las labores del Instituto de Mujeres para perforar tela o cuero. El eje de metal mostraba una mancha amarillenta del mismo sebo que Miss Marple había hallado tanto en la cuerda como en la gorra de Pritchard. Esto no es equipo agrícola, observó Lake, sosteniéndola a la luz. Es un instrumento más delicado. El tipo de herramienta que una mujer usaría en labores de aguja fina. Joan Weaver lo observaba en silencio. Sus manos, advirtió Miss Marple, mostraban cortes diminutos y callos, las marcas inequívocas de quien ha trabajado la paja durante largas horas. El cebo me desconcertó al principio, dijo Miss Marple suavemente, mirándola con afecto. Parecía tan extraño hallarlo en una cuerda de polea. Pero recordé verte en las reuniones del instituto, querida. Tienes una técnica particular, un poco de cebo en la palma para aliviar la fricción al trenzar la paja apretada. La compostura de Joan, finalmente, se quebró. Se dejó caer sobre un haz de paja con el agotamiento de alguien que había cargado demasiado tiempo con un peso imposible. Nunca quise que muriera, susurró. Su voz apenas se alzó sobre el viento nocturno. Solo quería asustarlo, para que entendiera que no podía destruir todo lo que habíamos construido. Miss Marple se sentó a su lado con calma maternal. Cuéntanoslo todo, querida. A veces, compartir la carga hace más fácil llevarla. Las palabras fluyeron despacio al inicio, pero pronto brotaron con prisa. Joan relató el desesperado plan concebido al enterarse de la intención de Pritchard de vender Glee Meadow para el desarrollo.
La corona ponderada, el polipasto preparado, el momento exacto, todo había sido planeado con meticulosa atención. Lo que debía ser solo una advertencia se había transformado en tragedia, y Joan Weaver quedó atrapada en las consecuencias de su propio ingenio desesperado. La primera luz del amanecer bañaba los campos cuando Miss Marple se dirigió al pozo de cenizas, detrás del granero del diezmo. La confesión de Joan proporcionaba el marco del crimen, sí, pero la mente metódica de Miss Marple exigía la evidencia física que transformara sospecha en certeza. El pozo era una depresión circular, bordeada de ladrillos antiguos, donde generaciones de granjeros habían quemado rastrojos y restos. Bajo su superficie gris y aparentemente inocente podían ocultarse secretos. Miss Marple se arrodilló, hurgando pacientemente entre las cenizas frías con un palo. A su lado, Lady Bantry, envuelta en su abrigo, la observaba fascinada. ¿Qué buscamos exactamente, Jane? Preguntó con voz baja. Evidencia de destrucción, querida, respondió Miss Marple. Nuestro asesino fue meticuloso, pero el fuego no siempre consume todo. La paciencia rindió frutos. El palo tropezó con algo distinto de la ceniza circundante, un remanente carbonizado, aún reconocible. En él se distinguía el giro distintivo de la corona sustituida. Y, entre la negrura, un fragmento rojo brillante, un adorno alegre, propio del trabajo cuidadoso de una artesana. Lady Bantry lo observó con creciente comprensión. Entonces Joan intentó quemar la corona ponderada. Exactamente, confirmó Miss Marple. No con tanto éxito como esperaba, claro está. El fuego es un destructor útil, pero requiere atención constante para consumirlo todo. Su examen fue interrumpido por la llegada del sargento Lake, cansado tras haber asegurado a Joan Weaver durante la noche. El inspector Slack quiere verlas a ambas, informó con gravedad. Hemos hallado lo que parece ser la corona original de los niños. Se dirigieron al gin loft, donde Slack esperaba junto a un viejo cofre de madera. Al abrirlo, reveló un objeto cuidadosamente envuelto en tela, una corona de paja distinta de la examinada antes. La encontré escondida aquí, explicó con evidente satisfacción. Presenta el giro en Z correcto. Claramente es la obra de los niños que mencionó la señorita Carter. Miss Marple se inclinó a examinarla. El trabajo era ordenado, sí, propio de la supervisión atenta de un maestro, pero carente del acabado profesional de la corona sustituida. Más importante aún, era ligera, sin añadidos ocultos de plomo. Esto demuestra que la historia de Caleb Roux sobre el uso de restos del año pasado era falsa, dijo con calma. La corona original existe intacta. La corona pesada fue creada específicamente para el asesinato. Las implicaciones fueron claras. Joan Weaver no había actuado en un arrebato, había planeado, preparado y ejecutado con fría premeditación. La corona pesada, el plomo oculto, el momento calculado. Todo ello hablaba de un crimen meticulosamente diseñado. Su investigación avanzó aún más cuando se dirigieron al cobertizo del carrito, donde Miss Marple había notado la lata de grasa del eje que Tom Weaver utilizaba para mantener su equipo agrícola. La lata mostraba signos claros de uso reciente, un dedo fresco había dejado un surco en la espesa sustancia negra. Aquello confirmaba que alguien la había usado con un propósito distinto al mantenimiento del carro. La grasa negra que encontramos en la gorra de Pritchard, observó Lady Bantry. Vino de aquí, asintió pensativamente Miss Marple. Aplicada a la cola de la cuerda, creo yo, para asegurarse de que sus manos se resbalaran en el momento crucial. Nada quedó al azar, cada detalle planeado para situarlo exactamente donde debía estar, cuando el bloque de polea se balanceara. En el granero de la casa de cultivo se encontraron con la evidencia física final que vinculaba a Joan Weaver con el crimen, la grasa del eje del carro, la corona original y el delantal manchado. Solo restaba una pregunta. ¿Sería Joan juzgada por sus intenciones, o por las consecuencias fatales de sus planes cuidadosamente elaborados? Consecuencias que habían transformado un intento desesperado de intimidación en algo mucho más definitivo y trágico. El delantal manchado habló por sí mismo. El bloque de polea no debía balancearse, sino levantar la carga. Pero la cuerda había sido asegurada con un nudo de abuela, un lazo torpe, impropio de cualquier marinero o granjero experimentado. El inspector Slack lo examinó con atención. Este nudo no aguantaría ni el columpio de un niño, murmuró con desdén. Eso eliminaba a los hombres del pueblo como posibles autores. Sus manos sabían trabajar con nudos resistentes. Solo quedaba una alternativa lógica. Miss Marple se acercó entonces con delicadeza, sabiendo que la revelación debía hacerse con tacto. Joan, querida,
dijo suavemente. He tenido ocasión de observar tu trabajo en el Instituto de Mujeres a lo largo de los años. Tienes una manera muy tuya de atar paquetes para las ventas de caridad, siempre un lazo prolijo, pero atado con la mano izquierda por delante. La pálida compostura de Joan Weaver titubeó por un instante. No dijo nada. Pero nadie en el grupo dejó escapar la importancia de aquel detalle. El nudo zurdo, unido al resto de las pruebas, cerraba el círculo. Weaver estaba más allá de cualquier otra pregunta. La confesión provocó un silencio profundo en el grupo reunido. Lo citaste antes de la cena, prosiguió Miss Marple con voz clara, aunque sin dureza. Y te diste cuenta de que aquella noche era tu última oportunidad de detener la venta. Preparaste todo. Cuando Pritchard tiró de la cuerda para probar el mecanismo, quedó atrapado bajo la fuerza letal que tú misma habías preparado. Joan Weaver escuchaba resignada. La planificación cuidadosa que había urdido, pensada como advertencia, se había convertido en un instrumento mortal. En el granero, todos los implicados en aquella tragedia se encontraban presentes. Tom y Joan Weaver, la señorita Nell Carter, Caleb Rowe, el señor Meacham y Sir Giles Brimton. La reverenda y la señora Clement completaban la asamblea, aportando la gravedad que la ocasión requería. Miss Marple tomó la palabra. Su voz, firme y clara, se proyectaba con naturalidad en la acústica perfecta del granero. Hemos establecido, sin lugar a dudas, que Harold Pritchard fue asesinado mediante la manipulación deliberada de este antiguo polipasto. Pero el método era solo una parte de un plan cuidadosamente orquestado, que requería un tiempo preciso y un conocimiento íntimo de las rutinas de nuestro pueblo. Hizo un gesto hacia el caballete de madera donde aún descansaba la corona sustituida. El intercambio de coronas ocurrió durante la pausa de 15 minutos entre la hora impresa en el programa y el inicio real de la ceremonia. La fotografía de Lady Bantry, tomada a las 10:05, muestra claramente la corona original de los niños. Sin embargo, en el momento de la ceremonia, una corona muy distinta había ocupado su lugar, más pesada, reforzada con placas de plomo, y trenzada con paja trabajada de manera profesional. Lady Bantry asintió, consciente de que su evidencia fotográfica había sido decisiva. Miss Marple prosiguió, con la calma meticulosa de quien expone un razonamiento ya resuelto. El polipasto fue alterado para que el bloque no elevara la carga, sino que se balanceara con fuerza mortal. El asesino aseguró la cuerda con un nudo de abuela, un lazo doméstico, propio de los paquetes de feria, pero inadecuado para cualquier trabajo agrícola. Joan Weaver, sentada en silencio, ya no intentaba defenderse. Su culpa había quedado establecida sin lugar a dudas. Y, aun así, el tono de Miss Marple no era de condena, sino de comprensión. La cuerda, concluyó suavemente, fue engrasada con grasa del cobertizo del carro, para que las manos de Harold Pritchard se deslizaran en el instante fatal, colocándolo exactamente donde el bloque debía golpear. Esta no fue la colocación aleatoria de un accidente, sino el cálculo preciso de un asesinato. El doctor Haddock dio un paso al frente para ofrecer la confirmación médica que completaba la imagen. La impresión metálica curvada en el cráneo de Pritchard corresponde exactamente con la brida de hierro del bloque de polea, explicó con solemnidad. Cuando Pritchard tiró de la cuerda para probar el mecanismo, antes de que la multitud regresara, la corona ponderada se levantó lentamente, debido a las etiquetas de plomo, y el bloque mal asegurado golpeó con fuerza letal su sien. Miss Marple abordó entonces la cuestión del motivo con el delicado tacto que exigían tan dolorosas revelaciones. Joan, explicó con suavidad, descubriste el boceto del título para Glee Meadow entre los documentos de la cosecha que guardaba el vicario aquella tarde. Documentos que Sir Giles había pedido a Pritchard custodiar antes de las festividades. La posibilidad de perder 30 acres de tierras ancestrales ante el desarrollo de villas representaba mucho más que una dificultad financiera. Amenazaba con destruir una forma de vida preservada durante generaciones. Sir Giles Brimton, que hasta entonces había guardado silencio, habló finalmente con visible incomodidad. No tenía idea de la intensidad de los sentimientos que esta propuesta de desarrollo generaría. Pritchard me aseguró que era solo un asunto comercial de rutina. Los diversos arenques rojos, continuó Miss Marple con calma, sirvieron únicamente para oscurecer el verdadero patrón del crimen. La habilidad zurda de Caleb lo convirtió en un sospechoso obvio. Pero su insistencia en utilizar la corona del año pasado no era más que un intento de preservar las antiguas costumbres, no de ocultar un asesinato. El hallazgo de la corona original de los niños, intacta y correctamente guardada, reveló su mentira, pero como un engaño inofensivo, no como prueba de culpa criminal. Caleb Rowe asintió sombríamente,
Sus facciones curtidas mostraban alivio ante la reivindicación pública de su inocencia. El pasado naval de Tom Weber, añadió Miss Marple, abrió otra pista falsa. Su experiencia con cuerdas y nudos lo convertía en sospechoso lógico para la manipulación del polipasto. Pero precisamente su pericia lo absolvía. Ningún esmarino habría asegurado un mecanismo crucial con un nudo de abuela tan torpe. La expresión de Tom reflejaba gratitud y tristeza. Miraba a su esposa, comprendiendo quizá, por primera vez, la magnitud de su desesperada planificación. El señor Mecher, en cambio, contaba con una coartada sólida, su presencia en Cider Press durante el momento del crimen. Su preocupación por la puntualidad, aclaró Miss Marple, era genuina, pero irrelevante para el asesinato en sí. Las pruebas físicas contaban la historia completa. El uso de utensilios del Instituto de Mujeres, en lugar de herramientas agrícolas. La planta carbonizada en el pozo de cenizas, con su alambre incrustado y un fragmento de cinta roja, señal inequívoca de un intento de destruir evidencias. Y, finalmente, la mancha de grasa en el delantal de Joan, que resistió al lavado, el vínculo físico definitivo con el crimen. El inspector Slack dio un paso al frente, con la autoridad de la ley en su voz. Joan Weber queda arrestada por el asesinato de Harold Pritchard. No está obligada a decir nada, pero cualquier cosa que diga podrá ser utilizada como evidencia. Joan se irguió con dignidad, manteniendo su compostura incluso en ese momento de máximo juicio. Acepto la responsabilidad de lo que he hecho, dijo en voz baja. Nunca tuve la intención de que muriera. Solo quería asustarlo, para que comprendiera lo que significaría la pérdida de estas tierras para gente como nosotros. Sir Giles, visiblemente conmovido por la tragedia a la que sus negocios habían contribuido, habló con emoción genuina. A la luz de estos sucesos, retiro por completo el plan de desarrollo de villas. Tom, me aseguraré de que recibas un nuevo contrato de tenencia en términos justos. Glee Meadow seguirá siendo tierra de cultivo. Cuando los trámites oficiales concluyeron y Joan fue llevada bajo custodia, Lady Bantry se detuvo junto a la corona de la cosecha que había desempeñado un papel tan central en la tragedia de aquella noche. Así que, la última cosecha fue casi la última de Henry, suspiró, rozando la paja dorada con sus dedos. Miss Marple asintió pensativamente. Sus ojos agudos reflejaban la sabiduría de los antiguos ritmos rurales, preservados a un costo tan terrible. Las costumbres, querida Dolly, son como la cuerda, si las giras del modo equivocado, regresan con una venganza. La observación quedó resonando más allá de la resolución del caso legal. Un recordatorio eterno de que las pasiones humanas más hondas nacen, a menudo, de las conexiones más simples y duraderas, con la tierra que nos sostiene.